Bueno, hoy vamos a dar comienzo a un tema que en realidad podría estar en cualquier parte del programa, pero no está muy decidido en qué unidad uno lo puede colocar. A veces lo puede colocar al principio, obviamente después de la introducción del sistema de comunicaciones. Uno lo puede dar después de modulación digital, entre modulación digital, después de PCM, antes. Es una forma, es un tema que en realidad puede estar al último, como puede comenzar la materia, porque habla de lo que vendría a ser la información. Es decir, cómo nosotros o cómo de alguna manera alguien ha buscado una forma de decir cómo vamos a medir la información que nosotros mandamos. Y por ahí no es sencillo, porque primero tenemos que dilucidar o definir qué es información. Y para ustedes, ¿qué es la información? Nosotros ya en cursos previos estuvimos viendo que es una señal, digamos, que vendría a ser una señal física. Ustedes comenzaron la carrera viendo que es una fuerza, que es un campo eléctrico, que es un campo magnético, eh, cuáles son las interacciones a distancia, que es una señal física, que es la información que nos manda el mundo exterior para que nosotros lo trabajemos en forma de energía o lo trabajemos en forma de señales eléctricas y luego hagamos todo el proceso, porque eso vendría a ser nuestro trabajo como ingenieros o nuestro trabajo como electrónicos. Trabajar con electrónica para que nosotros a esa electricidad la podamos interpretar y podamos hacer un trabajo, ya sea a pasar por un sistema y que ese sistema elabore algo. Entonces, las señales que vienen de afuera pasan por un sistema y nos dan un resultado, ya sea un movimiento, un encendido de algo, una amplificación, una transformación, o pasar esa información a otro lugar, como lo que vemos nosotros, que son los sistemas de comunicaciones. ¿Cómo se comunican? ¿De qué manera? Hay distintos tipos, distintos medios, distintas formas de hacerlo. Bueno, todo eso nosotros necesitamos de alguna manera elaborar alguna teoría. Esta teoría es muy nueva, en realidad, por los años 40, 50, comparado con las otras teorías que ustedes están viendo, que ya han visto, ya sea las teorías del electromagnetismo, las teorías de la electricidad, la teoría del magnetismo por aparte, o algunas teorías y obviamente los teoremas matemáticos que nos permiten interpretar todo eso, ¿verdad? Bueno, la teoría de la información, para llamar como teoría, ha sido trabajada por algunas personas como ser Hartley, como ser Shannon, y como ser otros autores mucho más, que han ido elaborando de alguna manera una forma de poder medir la información. Porque la información, ¿qué nos dice información? Información es algo que en realidad no sabemos. Porque si a ustedes le hablan de un suceso que es totalmente probable, nos llevaría mucha cantidad de información. Ahora, ¿cómo hacemos para medir eso? Porque si a ustedes les dice, bueno chicos, mañana es viernes, es algo que ustedes no los va a alarmar tanto. Les va a decir, sí, qué novedad, mañana es viernes, seguro. Pero si ustedes les dan otro tipo de noticia, entonces, o que digan mañana hay un cambio de gobierno, o mañana, no sé, ganamos la lotería, ahí hay mucha cantidad de información, porque son eventos poco probables. Entonces, ya estamos hablando de cómo vamos a ver la información y en función de qué podemos trabajar la información. Y ahí entran las probabilidades de algunos eventos. Entonces ustedes ya se pueden ir dando cuenta de lo que vamos a hablar en esta unidad. Este es un modelo de un sistema de transmisión de información. Vieron cómo ya todos los sistemas de transmisión de información o todos los sistemas de comunicaciones tienen en sí una forma de presentar en diagramas en bloque. Tenemos un transmisor, el medio y el receptor. Siempre está lo mismo. En este caso, nosotros tenemos una fuente de información que es la fuente que nosotros vamos a enviar nuestra información. Y esa fuente de información va a hablar un idioma determinado.
va a trabajar con un protocolo determinado. Y nosotros vamos a necesitar un transductor de entrada. ¿Qué sería ese transductor de entrada comparado a todo lo que nosotros vamos viendo? Un transductor es un dispositivo o un sistema que a la señal que viene de la fuente de información la transforma de alguna manera para poder ser enviada por el medio determinado. Es decir, es un transformador de señales, es un transductor. Ustedes van a ver en tecnología de los materiales el año que viene, o quizás ya están viendo, porque un sensor es un transductor. ¿Por qué? ¿Alguna vez han trabajado con sensores de temperatura, un LM35 o un sensor cualquiera? Es como un transistor que sus, tiene tres patas, o sea, es como el transistor, que ustedes lo conocen, tienen tres patas. Bueno, por ahí entra la corriente con la alimentación, la masa, y acá entra la señal. Y es un transductor, ¿por qué? Porque acá entra una señal que es la temperatura. Y nosotros, ¿qué sale? Y bueno, sale tensión. O sea, vamos a trabajar de una manera, o sea, perdón, acá sale tensión, ¿verdad? Y aquí la temperatura es la que entra acá, que es donde va a estar sensando. Aquí está el sensor, el caparazón estaría el sensor. Tenemos positivo, el negativo o la masa, y acá sale la tensión, ¿verdad? La señal que me va a entregar en voltios. Bueno, entonces esto me transduce, es un transductor. La temperatura no tiene nada que ver con la tensión, pero yo necesito hacer ese pasaje para poder interpretarlo en mi sistema, en mi circuito. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué otro transductor conocen? Y ya hemos visto uno de ASK, uno de PSK, uno de QAM. Transforma una portadora que es una señal continua, una senoidal, y la hace switchar, la apaga, la prende, la desfasa, la mueve, la amplifica, la hace más chica, para enviar la información, que va a pasar a través de un transmisor, porque este transmisor es donde le vamos a dar potencia, a donde le vamos a aumentar la frecuencia para poder modular, a donde lo vamos a adaptar para que llegue a la antena, porque acá hay adaptadores de impedancia y todo que ustedes vieron en medio de enlace, y pasa al canal. El canal, ¿cuáles canales pueden ser? Y bueno, puede ser el aire, puede ser una línea de transmisión, puede ser una fibra óptica, puede ser una antena, puede ser el medio, el mar, el agua, no sé. Pero siempre va a estar presente nuestro amigo o enemigo, como le quieran llamar, el señor ruido. Ya le dedicamos una unidad a eso. A todo esto le dedicamos una materia, que se llama medios de enlace. A esta parte de transmisor, en la parte teórica, lo vemos en sistema de comunicaciones, y el receptor en sistema de comunicaciones, en la parte teórica. Ahora, ustedes en la parte práctica de esto lo van a ver en medidas electrónicas 3, perdón, en electrónica aplicada 3. Es prácticamente el mismo programa, pero ustedes van a ver la forma de armar los circuitos. Inclusive, ya hemos armado circuitos de estos en los laboratorios, básicamente como para demostrar que funciona. Y también nosotros necesitamos la matemática para ver esto en función del tiempo y en función de la frecuencia. Entonces, ahí está prácticamente el modelo generalizado de lo que es la materia y de lo que son otras materias. Y cómo es sobre el mismo nivel. Ya sé que nosotros en este año necesitamos medidas electrónicas para poder trabajar con un osciloscopio, con un analizador de espectro. Necesitamos la matemática de los años anteriores para poder entender algunos procesos y comprobar que la teoría se cumple en la práctica del laboratorio. Y necesitamos también el entendimiento principal de la física y del electromagnetismo para saber que en el vacío nosotros podemos transmitir señales. Y en el medio también. ¿Y cómo se van a mover en el medio? Bueno, va a depender de los medios y la incidencia de las ondas en los medios dieléctricos o los medios conductores. Hay de todo un poco en esta materia. Y también tenemos el traductor de salida. Aquí este tiene que hablar el mismo idioma. El traductor de entrada, un idioma, es el mismo idioma para que se puedan entender. Y el destino. Que lo importante en realidad es, resumiendo todo lo que serían los sistemas de comunicaciones, ¿qué es lo importante? Que nuestra información que sale desde la fuente de información llegue a su destino con
la menor potencia posible, libre de los errores y que sea inteligible. O sea, que nosotros podamos entenderla. ¿Qué es lo importante cuando levantamos el teléfono y empezamos a hablar? Que se entienda lo que nosotros queremos comunicar, ya sea si es una llamada de emergencia, Dios quiera que no, o sea una llamada, que sea para contar un chisme, lo que sea, pero que se entienda. La idea es que recibamos nuestra información de el que nos envía nuestro mensaje, con la menor cantidad de errores posibles, obviamente porque no queremos recibir con errores, y ya más que nada los errores entran para cuando queremos transmitir datos. Porque ustedes, por ahí, el oído humano, el cerebro, quizás ustedes pronuncian mal una palabra o llega un poco desfasado el sonido y el oído lo interpreta bien. Porque no, recuerden que dentro de nuestro cerebro o de nuestro organismo, el oído están los huesos que están sueltos y están vibrando a la frecuencia que se emite el sonido. O sea, que llegue el aire, vibra las ondas, cuando llegan a los auriculares o llegan en el auricular del teléfono y hace vibrar los huesos esos que están en el oído, y esos generan una señal eléctrica que llega al cerebro y el cerebro lo interpreta al sonido. Entonces, es lo mismo. Hay un sistema de comunicación ahí dentro. Y por ahí nuestro cerebro percibe de alguna manera, ya por la experiencia que tenemos, algunas palabras, algunos sonidos determinados, ya conocemos la voz de alguien, reconocemos la voz de la mamá, de nuestro hijo, de nuestros hermanos, y ya interpretamos muchas cosas, igual que la visión. La visión también es percepción. No todos vemos los mismos colores, no todos tenemos las mismas percepciones. Y eso ya tiene que ver mucho con el estado anímico también de uno y de cómo el cerebro trabaja. Lo importante en las comunicaciones auditivas o de teléfono es que sea inteligible. Ahora, cuando vamos a transmitir datos, cuentas bancarias, información de alta velocidad, etcétera, ahí ya es muy importante de que no existan errores o que la probabilidad de error sea mínima. Entonces ya va a depender el contexto en el cual nosotros vamos a ser capaces, es decir, ¿usamos este sistema o usamos otro sistema? Entonces, hay una diferencia, como denuncia aquí el autor, en que entra la información, el mensaje y la señal. La idea que nosotros tenemos que tratar de buscar es que nuestra información es algo que tiene que ver con un evento o con una cantidad de incertidumbre, con algo que nosotros no sabíamos, no conocemos, o que te digan, te mandan un mensaje, estoy en la puerta. Oh, no sabía que iba a venir. Hay mucha información. O te rompieron el auto, rompieron la cerradura, venir rápido a casa, lo que sea. Hay mucha información, uno no la está esperando. Entonces hay una cierta incertidumbre que tiene que ver. Otra cosa es el mensaje. El mensaje es lo que nosotros, va a ser una cantidad de información que va a estar modificada, modulada, y es la que se va a transmitir por el medio. Y la señal, bueno, la señal tiene que ver con una magnitud eléctrica que cambia en el tiempo. Es una señal la que venimos estudiando en señales y sistemas. Puede ser una senoidal, una cosenoidal, lo que sea. Pero es una señal. Entonces, hay tres cosas que son parecidas, pero no es lo mismo. Información, mensaje y señal. Hay que ver que no son iguales, pero constituyen, vendría a ser que la señal comienza, podemos verlo desde información, mensaje y señal, o señal, mensaje e información. Si lo vemos desde el transmisor o si lo vemos desde el receptor. Una de las personas más importantes para mí en las teorías digamos, en generar algo, o los inventores más grandes que puedan haber ocurrido en este siglo, quizás en la historia de la humanidad, para mí, fue Shannon. Porque él elaboró una teoría desde cero, completa, de algo. Y eso prácticamente es muy difícil de hacer. Creo que nadie lo hizo, ni siquiera hoy Euler ni Newton, ninguno de los grandes genios.
hizo o generó o estableció una teoría completa de lo que vendría a ser la información, o la teoría de la información, o la cantidad de la información. Y fue Shannon. Él, gracias a él, hay todo lo que tenemos, chicos, todo esto que estamos haciendo, las videollamadas, los celulares, la televisión digital, todo, porque él, de una manera matemática y rigurosa, demostró que la cantidad de información se puede medir y que existe una capacidad de canal, que es la teoría final, digamos, la teoría general, esa que vimos en la primera unidad, que es el logaritmo en base 2 de 1 más la relación, 1 más la relación señal al ruido, el ancho de banda, que engloba todos los sistemas de comunicaciones. Y esa es una de las teorías más importantes, porque no es fácil elaborar una teoría. Una teoría quiere decir que completa todo. Es algo sumamente importante lo que hizo. Y nos permite a todos, comunicarnos hoy en día, a todos tener un celular en la mano, las computadoras, y prácticamente las comunicaciones en general, que hoy en día son analógicas, digitales, híbridas, como les quieran llamar, pero están presentes y cada vez van evolucionando más. Y cada vez la tecnología se va superando, pero nos permite o hizo del mundo lo que es ahora. Y es muy importante, porque ni nadie lo hizo, ni siquiera Einstein, él lo hizo. Pero bueno, para mí es un genio que, como Tesla, que no, bueno, hasta el último, quizás después le den la importancia que en realidad tiene. Entonces, ya estamos hablando de un concepto y de una medida de la información. Ya hablamos qué es la información o cómo la podemos entender. Para mi parecer, ustedes cuando vayan leyendo distintos autores, van a poder entender o interpretar la información a la manera que ustedes quieran, a la manera que otros autores puedan desarrollarla. Creo que esta es una de las formas más certeras de desarrollar y entender el concepto y la teoría de la información. Vamos a tener que hablar también de probabilidades, porque las comunicaciones hoy en día están muy en función de las probabilidades y de los sucesos o de las estadísticas. Hoy en día le dedicamos anchos de banda a sistemas o lugares. Ya cuando veamos, por ejemplo, la telefonía celular en la próxima unidad, eh, vamos a darnos cuenta que ustedes, si programan o les dicen, ingeniero, hay que hacer un diseño de un sistema celular en cierta ciudad, bueno, ustedes van a empezar a consultar, está bien, perfecto, van a ver los mapas, van a ver por dónde van a ser las tiradas de la fibra, las tiradas de las microondas y las comunicaciones entre las antenas, y van a tener que programar. Y esa programación ustedes va a estar en función de la cantidad de gente que viva por ahí, porque o ¿dónde más van a utilizar el sistema de celular? ¿Dónde piensan que van a utilizar más el sistema de celular? ¿En las zonas del Parque 9 de Julio o en las zonas de los bancos? O en las zonas de los centros comerciales? Ustedes van a apuntar en la parte del lóbulo mayor de la antena de la radiación hacia los bancos. ¿Pero en qué? En determinado horario. Entonces ya pueden hacer un sistema que sea un poco más, lo vaya cambiando, dependiendo obviamente del día. ¿Para qué nos vamos a utilizarlo, apuntar toda nuestra energía o todo nuestro ancho de banda al lugar de los bancos los sábados y domingos? No nos conviene. Entonces ustedes ya se van dando cuenta de que las comunicaciones también tienen que ver con las probabilidades y las estadísticas de que uno va a mandar un mensaje o se va a necesitar comunicar. No, no todo el tiempo su celular está el ancho de banda disponible para ustedes, porque los mensajes llegan en forma esporádica. Ustedes no tienen que consumir todo el ancho de banda disponible todo el tiempo. No están todo el tiempo chateando, no están todo el tiempo mandando mensajes, no están todo el tiempo en videollamada. Entonces ya tiene que ver también con la probabilidad de algún suceso. Pero sí, se puede hacer estadísticamente porque cada persona dice, bueno, se puede levantar a tal hora de la mañana o a tal hora, le brindamos más cosas o no. Entonces se habla de estadísticas, se habla de probabilidades, se habla de alguna cantidad de incertidumbre.
Entonces, si ustedes consideran un suceso cualquiera, le llamamos un suceso A, y decimos que la cantidad de incertidumbre es igual a la cantidad de información. O sea que no sabemos, porque la información es una incertidumbre, no sabemos qué nos va a llegar, qué nos van a mandar, no sabemos qué mensaje nos van a mandar. Van a ser tonteras, sea un sticker, sea un meme, que no sea un mensaje malo, pero bueno, nadie sabe, entonces hay una incertidumbre. Entonces, si ustedes a esa incertidumbre acerca del suceso le llamamos con la letra U, y a la información que viene adquirida cuando se realiza ese suceso le llamamos con la letra I. Y ese suceso tiene alguna probabilidad de ocurrencia. O sea, el suceso tiene alguna probabilidad de que suceda, le podemos llamar P sub A. Entonces, tanto la incertidumbre como la información del suceso y como la probabilidad del mismo, o sea, tanto la incertidumbre como la información está en función de la probabilidad. O sea, va a haber más información, va a haber más incertidumbre si la probabilidad del suceso es baja. O sea, si es muy baja la probabilidad de un evento. Si yo les digo ahora, chicos, está cayendo piedras, van a salir todos corriendo los que tienen el auto afuera o se van a fijar o lo que sea. Pero la probabilidad del suceso es baja, pero es mucha la información que les manden. Entonces, todo tiene que ver en función de la probabilidad. Y ya estamos viendo de que hay alguna manera de medir la información, sin darle medidas matemáticas, sin hablar de amplitudes, sin hablar de tensiones, sin hablar de nada. No hablemos más de que estamos buscando alguna manera de llegar a medir eso, a medir lo que pareciera ser intangible, porque la información, y ustedes dicen, sí, bueno, pero ¿cómo la medimos? ¿No? ¿Cómo generamos una teoría para analizar todo eso? No es tan fácil. ¿Qué pasa si este suceso está formado por la intersección de dos sucesos independientes? ¿Ustedes se acuerdan de la teoría de conjuntos en álgebra? No sé si vieron o cuando vean probabilidades y estadísticas. Cuando dos sucesos son independientes de sí, significa que no dependen uno de otro, pueden ser dos sucesos, y esos dos sucesos pueden intersectarse en un lugar donde tengan elementos dentro de ese conjunto que pertenezcan a los dos, entonces hay una intersección. De ahí podemos deducir que si el suceso A hay una intersección entre el suceso B y C, es decir, que hay un producto entre los dos, hay algo en común. Entonces A igual a B por C. Por la teoría de las probabilidades, nosotros sabemos que la información que tiene el suceso A está en función de la probabilidad de que ese suceso ocurra. Y si hay una intersección, o sea, de dos sucesos que son totalmente independientes, va a haber que existe el suceso B o que existe el suceso C, va a estar en función de la probabilidad de B y de la probabilidad de C sumados acá. Entonces, de ahí tenemos que ver qué función matemática nos va a permitir analizar algo que tiene que ver con las probabilidades. Ustedes ya saben de la teoría de probabilidad de qué? De que una probabilidad es mayor que cero, no hay probabilidades negativas. Otra, que la probabilidad está entre 0 y 1. Si es 0, porque no va a ocurrir, y si es 1, porque es el 100%. También que si la probabilidad tiende a 1, la función va a ser igual a 0, es en el límite. Y también que si la probabilidad de un suceso A es menor, o sea, que la probabilidad de que ocurra algo es menor que la probabilidad de un suceso B, como dice acá, la función de probabilidad, o sea, la cantidad de información va a ser mayor que la cantidad de información de B. Si uno es más chiquito que el otro, o sea, si A es menos probable que ocurra, tiene más información. Si B es más probable que ocurra, tiene menos información. La única función que cumple con todo esto, con el límite y con estas tres, es la función logaritmo. La única que se aproxima a eso. De ahí es que aparece el logaritmo en todo esto. Entonces, un evento o la cantidad de información que tiene un evento cuya probabilidad es A es igual al logaritmo en base B de 1 sobre A o menos el logaritmo en base B de la probabilidad de A, porque esta probabilidad de A pasa para arriba y aparece el signo menos. De ahí aparece el logaritmo en toda esta teoría. Es la única manera, eso lo demuestra Hartley.
Por eso es la ecuación de Shannon-Hartley, cuando ustedes ven en la unidad 1 de la cantidad de información o la capacidad de canal. ¿Se acuerdan de esa ecuación? La capacidad de canal es igual a B por el logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N, donde tenemos el ancho de banda, la relación señal al ruido. De ahí sale el logaritmo de todo este análisis, porque tenemos que buscar una forma matemática de representar algo que es intangible. Y es lo que hacemos los ingenieros. ¿Cómo hacen ustedes para analizar cualquier evento que no existe, que no lo ven, en una interacción? Por ejemplo, cuando empiezan en física 2 con un campo eléctrico, con un campo magnético, ¿qué es eso? ¿Por qué está el campo eléctrico? Porque es una interacción a distancia. ¿Y cómo aparece? Tenemos que poner una carga de prueba. ¿Y qué hay? ¿Cómo lo medimos? Y empezamos a ver. Y apareció alguien que de alguna manera, como Coulomb, hizo ciertas medidas y encontró una constante. Aparece la constante de Coulomb, aparece la permitividad relativa, aparece la permeabilidad y aparecen un montón de cosas. Pero siempre hay una función matemática, hay una ecuación matemática, hay una forma matemática de representar algún evento que viene y que nosotros de esa manera lo podemos analizar, lo podemos trabajar, lo podemos estudiar, lo podemos almacenar, lo podemos amplificar, lo podemos guardar, lo podemos transmitir, y gracias a que matemáticamente nosotros lo podemos interpretar. Porque si nosotros no lo podemos interpretar matemáticamente, ¿cómo vamos a hacer para almacenarlo? ¿Cómo vamos a hacer para almacenar una imagen? Si sea en JPG, en MPG o en lo que sea. O en PGN, con mayor calidad. ¿Ustedes cómo hacen para mandar una selfie o una foto? Bueno, hay alguna manera de que presionan, la cámara capta la imagen y la guarda. ¿Pero cómo la guarda? No hay un duende adentro que la guarda. La guarda en forma de cierta cantidad de información o a través de una transformada de Fourier del coseno que hace una serie Fourier de un lado y una serie Fourier del otro y empieza a hacer los niveles y la guarda y la comprime y aparece un formato, aparece un idioma que nosotros lo tenemos que tener a ese programa que hable ese idioma para poder ver la información que se guarde. Bueno, pero esa información, ¿cómo se guarda? ¿Qué se guarda en kilos, en gramos, en litros? No, necesitamos una unidad. ¿Ustedes de dónde piensan que salen los megabits, los bits, los KB, los gigas? Todo eso viene de los bits. O sea, y vamos a entender, tratar de entender por qué se llaman así. Entonces, acá tenemos que la información o la incertidumbre de A, que es una función de la probabilidad del suceso A, y esta función hemos determinado que es el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A o menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad de A, esta se mide en bits. ¿Por qué en bits? En este caso, les tiene que llamar la atención lo siguiente: la base del logaritmo. La base del logaritmo es 2. Nos está indicando que hay dos sucesos cuando se mide en bits. O es un 0 o es un 1. Y ambos pueden llegar a tener la misma probabilidad de ocurrencia. Porque no sabemos si va a ser un 1 o un 0. Y son dos estados. Es un bit. Entonces, la cantidad de información asociada, o sea, IDA o la incertidumbre de un suceso A, cuya probabilidad de ocurrencia es A, se mide de esa forma, en bits, cuando tenemos dos eventos. Ya vamos a ver en el caso de que se tengan mayor cantidad de bits. Por ahora, vamos a trabajar en el caso de tener 2 bits. Ahora, si ustedes tienen otra base de logaritmo, acá está la ecuación, que es el logaritmo en base de 2 para transformar esa base a otra cantidad, ¿está? Por ejemplo, si ustedes tienen el logaritmo en base para b igual a 10, o sea, para hacer el pasaje, un logaritmo en base 10, tenemos que multiplicar por 3,32 y así sucesivamente en distintas bases si ustedes quieren hacer el pasaje.
Pero lo importante de ahora es que cuando medimos en bit, es porque el bit es o el 1 o 0. 1 o 0. Este bit va a tener una cierta duración tau, este bit, el 0 también va a tener la misma cierta duración tau, y ya también vamos a hablar un poco de los tiempos que duran esos bits. Son más chicos, más angostos, más anchos. ¿Qué pasaba cuando un bit se hacía angosto? ¿Qué pasa cuando un pulso se hace angosto? ¿Qué sucede en la frecuencia? Cuanto más angosto es un pulso, ¿qué pasa en la frecuencia? ¿Hay más o menos contenido de armónico? Más armónica había. Más armónico por la transformada de Fourier. Recuerden que cuál es la transformada de Fourier de un pulso. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una función cuadrada? ¿Cuál es su transformada en la frecuencia? ¿Cómo era? Un impulso. ¿Cómo? Ah, no, una seno, un seno, una No, simp. es una sinc. Y cuando esto se va haciendo más chico y más chico, esta sinc se va haciendo más grande. Puede ser así, hasta que esto se hace un delta. Y cuando se hace un impulso, ¿cómo es? Es continuo. Todo el espectro. Bueno, entonces ya hablamos de lo que sería la cantidad de información, la incertidumbre, hablamos de probabilidad, hablamos muchas cosas. Y ahora tenemos que hablar de un tema que tiene que ver con cómo hacemos, está bien, profe, pueden decir ustedes, pero yo si estoy tipeando o estoy escribiendo un mensaje donde tengo un montón de teclas, ¿y cómo puedo hacer para medir? No me voy a poder medir una por una de las teclas cuánta información tiene y es correcto. Nosotros tenemos que hablar de la cantidad de información y cómo la podemos medir, pero no nos vamos a poder medir uno por uno de todos los bits. Entonces tenemos que hablar de algo que sería una información promedio de una fuente que genere tantos mensajes. Entonces ustedes pueden decir, bueno, tengo algo que genera cierta cantidad de mensajes. Estoy escribiendo o estoy mandando mensaje. Bueno, si ustedes tienen un teclado y tiene 26 letras y la letra espacio, por ejemplo, tengo 27 y depende en qué idioma escribo, porque no todos los idiomas usan las mismas letras. Ustedes saben que si escriben la letra Q en el español, ¿qué sigue después de la Q? ¿Qué letra sigue? W. No, no, bueno, si yo escribo una palabra con la letra Q, ¿qué sigue después de la Q? Ah, La la U. U. Entonces ya hay ya hay más probabilidad de que siga la U, entonces ya la información es menor. Entonces por ahí, dependiendo del idioma, nosotros vamos a tener distinta cantidad de información en los distintos textos, por ejemplo, si vamos a medir la información que lleva cada una de las letras. Entonces, tenemos que ver alguna manera de medir esa información promedio producida por una fuente, y en este caso nuestra fuente es el teclado. Y tenemos que hablar ahora de variables aleatorias. O sea, cada una de esas variables, cada una de esas fuentes, de esos mensajes, me va a constituir una variable aleatoria. Y esas son variables aleatorias discretas que no vamos a entrar en esa parte de las comunicaciones, que sería muy bueno, por ejemplo, estudiarla, pero no tenemos la cierta cantidad de horas al año como para llegar a ese trabajo o esa forma de estudiar las comunicaciones que es en función de las probabilidades. En un momento hice presenté un programa para que ustedes puedan ver sistemas de comunicaciones 2 en sexto año, pero no sé si la han sacado la materia o no. A mí me parece una materia muy importante, donde ustedes pueden ver tanto la parte discreta de los análisis, del análisis matemático, transformar Fourier discreta, transformar rápido de Fourier, y después los procesos estocásticos, variables aleatorias, todo lo que tenga que ver con la parte discreta digital de las comunicaciones, para pasar
a microondas, para pasar a satélites y para pasar a las comunicaciones ópticas, de las fibras ópticas y los distintos sistemas de comunicaciones para que ustedes ya, y después pasar obviamente a celulares, pero viendo lo que sería el espectro disperso, las formas de modulación en el espacio, y todo eso necesitamos un tratamiento con una matemática distinta, que no nos da el tiempo. Obviamente ustedes van a ver de forma general esos temas en la próxima unidad, pero estaría bueno que en Sistema de Comunicaciones 2, en la parte teórica, también lo puedan ver como para completar la materia. Imagínense que en la última unidad van a ver microondas, satélites y celulares. ¿Cómo van a ser? En forma general lo vamos a entender, pero sería bueno que eso se lo vea en una materia optativa. No, quizá no a todos les interese, pero creo que como ingeniero en electrónica, orientación en comunicaciones, tienen que saber eso. Pero bueno, capaz que sea mi forma de pensar. No sé. Si ustedes tienen un conjunto de n variables aleatorias y cada una de esas variables aleatorias, ya sea x1, x2, hasta x sub n, tiene su correspondiente probabilidad de suceso, o sea, la probabilidad de que ocurra x1, p sub 1, de 2, p sub 2 y así sucesivamente, al ser un conjunto completo, la probabilidad de que ocurra uno de los eventos dentro de todo ese conjunto, si lo sumamos a todos, tiene que ser 1. O sea, que metan la mano en una bolsa, tenemos 100 pelotitas, todas las pelotitas tienen distintos colores. La probabilidad de que ocurra que saque una roja va a ser 1 sobre 100, que saque una verde, 1 sobre 100. Pero la probabilidad de que saque una pelotita de cualquier color va a ser 1, porque sí o sí la suma de todas las probabilidades es 1, que es lo que está diciendo esta ecuación de acá. Ahora, ¿qué es lo que queremos llegar? De que cuando se transmite cualquiera de todos esos mensajes, desde x sub 1 hasta x sub n, porque puede ser la letra A, la letra B, la letra C, hasta la letra 26, 27, con el espacio, tenemos la probabilidad de que presionemos cualquier tecla, ¿verdad? Ahora, cada una de esas teclas es un mensaje, x sub 1, x sub 2, o le llamamos x sub A, x sub B, x sub C, así. La información que lleva x sub A va a ser el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que yo presione la tecla A, y eso se mide en bit. Pero eso va a ser la información que lleva solamente la letra A. Ahora, si yo tengo muchas letras, que es mucho mayor a 1, o sea, a todas las letras y el espacio le llamamos L, decimos que ese va a ser nuestro conjunto de todos nuestros elementos posibles de mandar. La cantidad de información va a ser L por la sumatoria de las probabilidades de cada una de todas esas. Es decir, la información total que yo voy a mandar va a ser L, que es el número de letras y espacios o cosas que tenga yo, o símbolos que tenemos en el teclado, por su respectiva probabilidad y por la información que lleva ese símbolo. Y así voy sumando una por una. Entonces, esa va a ser la información total que yo puedo mandar. Tengo que ir sumando una por una, por una, por una. Ahora, lo que nosotros necesitamos encontrar es lo que sería la información promedio. Es decir, la información total dividido en un único factor común que tenemos acá. ¿Cuál es el único factor común? Es el valor L. Entonces lo pasamos dividiendo acá. Y eso nos da la información promedio. Y esa es la información promedio, es lo que se llama entropía. Es la información promedio de la fuente. Ojo, esta fuente puede ser un teclado, o puede ser lo que sea, que envíe datos, bits, lo que quieran enviar, pero ustedes tienen que saber cuáles son todos los posibles bits que pueden mandar. No sé, ellos arman un sistema de comunicaciones y el sistema de comunicaciones, por ejemplo, trabaja con 4 bits. Entonces ustedes saben que con 4 bits pueden armar 16 combinaciones posibles. Entonces, el máximo de combinaciones es 16 para ustedes. La cantidad de información total la calculan por la probabilidad que tiene cada uno de esos
símbolos que ustedes quieren mandar sobre 16. Y eso le da la entropía de su fuente. ¿Y con qué se mide la entropía de su fuente? La entropía se mide en bit por símbolos. Ya aparece la palabra símbolo. Porque cada uno de esos símbolos posibles que ustedes pueden mandar es un mensaje. La letra A en código ASCII, ¿cuántos bits tiene? 7. La letra B, todas tienen 7 bits. Pero si nosotros lo acomodamos, nosotros sabemos en la tabla que si mandamos la letra A van a mandar 7 bits. Tanto. Esta tiene más probabilidad. Si ustedes escriben en castellano y aparece una letra X, ¿tiene mayor o menor probabilidad? O la letra Z. ¿Cuáles tienen más probabilidad de ocurrencia? ¿Ya se durmieron? La letra A. Bueno, esa tiene mayor probabilidad que ocurran, pero la letra X tendría mayor o menor probabilidad. Menor. ¿Cuál tiene más información? ¿La letra A o la X? La X, porque es la que menos probabilidad tiene de ocurrencia. Si tiene menos probabilidad, hay mayor información. Si les digo, a ver, el profe le va a poner un 10 a todos. ¿Hay mucha información? Sí. Poca ¿Cuál es la probabilidad. probabilidad de que ocurra? 1/1.000.000. ¿Por qué? Porque puede ser que sí. Pero la probabilidad es menor. Es menor y hay mucha más información. A ver, entonces ahí tenemos lo que es la entropía, que es la información sobre la cantidad de eventos que pueden ocurrir y se miden en bit por símbolo. Y ahora podemos hacer un ejemplo. ¿Cómo calcular la entropía en el caso de que tengamos 2 bits? A ver, para que... Solo estoy escribiendo. Un jam nuevo. Así después les mando a ustedes. Bueno, veamos cómo calcular la entropía de una fuente binaria. Una fuente binaria quiere decir que la cantidad de símbolos que podemos tener es 2. O sea, sería algo así. Una fuente, esta es la fuente, puede mandar 2 símbolos, 0 o 1. O 0 y sigue mandando así. Viaja por el medio y llega a un receptor. Tenemos nuestro transmisor y nuestro receptor. Y cada uno de los símbolos tiene una probabilidad, porque el 0 va a tener su probabilidad. Por ejemplo, el 1 tenga su probabilidad. ¿Y cuál va a ser la probabilidad del 0? Si esta es la probabilidad del 1. ¿Cuál va a ser la probabilidad del 0? La Los que mitad. tuvieron probabilidades. ¿Ah? 50% para cada uno. ¿Por qué? No 0, sabemos. No, no sabemos. Capaz que hay más 1 que 0. No siempre es de 50. ¿Cuánto es la probabilidad del 0? ¿No han aprobado probabilidad y estadística?
si el 1 tiene un... Así es, muy bien. 1 menos P, porque la probabilidad total del evento, ¿cuánto es? 1. 1 menos P será la probabilidad de 0. Entonces, ¿cómo calculamos la entropía? ¿Qué era la entropía? Era la sumatoria de cada una de la probabilidad, o sea, la probabilidad de un evento por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de ese evento. Esa sería la sumatoria de 1. Más la probabilidad del otro evento, que es 1 menos P por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 menos P. Ahí está la sumatoria de cada uno. Entonces, ustedes pueden hacer una gráfica de esto. Esta es una pregunta de examen. La entropía en bit es 0 o 1, que sería máxima, y la entropía hace así. Y acá sería 0,5. Y ahí tenemos la entropía máxima, en la mitad. Recién ahí, ¿dónde tenemos la entropía máxima? Donde la probabilidad es un medio, como decía el compañero. Donde ambos sucesos son X probables. Y si la probabilidad aquí vale un medio, H es igual a un bit, es máximo. Porque ¿cuál es la máxima cantidad de información que nosotros mandamos? ¿Es o 1 o 0? Entonces la probabilidad es máxima y corresponde al pico de la curva, este pico de acá. Hagamos otro evento. Por ejemplo, que ustedes tengan 4 fuentes. 4 fuentes. Una fuente A, una fuente B, una fuente C y una fuente D. Y tienen distintas probabilidades. Por ejemplo, que la probabilidad de A sea 0,5, la probabilidad de la fuente B sea 0,25, la probabilidad de la fuente C sea 0,125 y la probabilidad D sea 0,125. Sumadas todas, la probabilidad ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto vale la entropía? Utilizamos la fórmula. La entropía sería la probabilidad de la fuente A, 0,5, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,5. O sea, sobre la probabilidad de ese evento, más la probabilidad de B, 0,25, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,25. Más la probabilidad del evento C, 0,125, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,125. Más la probabilidad del evento D, 0,125, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,125. O 1 sobre, o el logaritmo de 8, que sería el logaritmo de, sí, el logaritmo de 8. Esto nos queda 1,75 bit por símbolo. Es decir, que la entropía me está dando un bit, un resultado, en fracciones de bit. No es que va a ser un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits. No, miren, ya hay fracciones, 1,75 bits por símbolo de información promedio. ¿Está? ¿Y cuánto sería la entropía máxima en ese caso? ¿Cuándo sería máxima la entropía aquí? En un caso que tengo 4. Si acá en el caso que tengo 2, la probabilidad es un medio. Y en el caso de tener 4, ¿cuándo sería la entropía máxima? Cuando la probabilidad de cada uno, claro. Cuando la probabilidad de cada uno sea un cuarto, la entropía máxima, H máxima, sería igual al logaritmo en base 2 de 4, que es igual a ¿cuánto eso? A 2 bits por símbolo. Y ese es el máximo.
Esa es la entropía máxima que va a tener un sistema que tenga 4 eventos y que todos sean X probables. ¿Van entendiendo, chicos? Estamos tratando de medir la información, estamos tratando de hablar de bit, estamos tratando de hablar de entropía. Bueno, ahora vamos a ver, ya hemos hablado de cómo o de qué manera medir la información. Cuando usamos bit, cuando usamos entropía, que sería una información promedio, pues no podemos ir midiendo cada uno de los bits que salen de la fuente. Y ahora vamos a hablar de lo que es la velocidad de información. Y algo que ustedes están muy acostumbrados a ver, los kilobits por segundo, megabits por segundo o los bits por segundo. Es decir, que si ustedes tienen una fuente que entrega distintos símbolos, y todos son independientes, no sabemos qué va a salir si la letra A, B, C, si es un dado, si es lo que sea, pero todos son distintos. A una velocidad B sub S, o sea, que ese símbolo, o sea, ustedes van a mandar un símbolo, y no sé que el símbolo sea así, este sea un símbolo, después venga el otro, sea otro símbolo, y después venga otro, pero cada uno de esos símbolos dura un tiempo T, ¿verdad? Este también va a durar el mismo tiempo T, y así. Entonces nosotros podemos calcular su velocidad, que sería 1 sobre ese tiempo, en símbolos por segundo. Y los símbolos están dados en bit, porque la velocidad de símbolo es 1 sobre t, eso es una definición que la vemos en física 1, pero la velocidad de información, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad de símbolo por la entropía, o sea, por la información promedio. La velocidad del símbolo por la entropía. ¿Y la entropía cómo era? Era la sumatoria desde 1 hasta los n símbolos que emita la fuente por la probabilidad de cada uno de los símbolos por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de cada uno de los símbolos y lo íbamos sumando. Por eso hacemos una sumatoria de la probabilidad sub j desde j igual a 1 hasta n. El logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad sub j. Por eso vamos sumando uno por uno, como hicimos en los ejemplos. ¿Verdad? Esa es la entropía. Y si la multiplicamos por 1 sobre t, que es la velocidad de símbolo, ahí nos da la velocidad de la información. Y es en bit por segundo, bit por segundo. ¿Está? Ahora, si nosotros tenemos los símbolos X probables, la velocidad de la información va a ser mayor, porque la entropía es mayor, es máxima. Entonces la velocidad de la información va a ser la velocidad del símbolo por el logaritmo en base 2 de n, porque son n símbolos. Como hicimos recién, teníamos 4 símbolos y son X probables, n es igual a 4, hacemos el logaritmo en base 2 de 4 directamente, por 1 sobre t y nos da en bit por segundo. Esa es la velocidad de la información. ¿A qué velocidad va la información? Que es distinta a la velocidad del símbolo. El símbolo, no sabemos, puede ser una señal, puede ser esto, una SK que vaya así, se apague, vaya así, se apague, vaya así, y se apague. Pero ahí, ¿qué lleva? Ahí lleva un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. Bueno, pero quizás eso sea un símbolo para un sistema. Bueno, este va a ser T, todo eso, ¿verdad? Y ahí lo calculamos. Por eso, esto es generalizar. No sabemos lo que es. O que venga una señal en PCM y sea algo así. El bit de start, parada, perdón, los bits, los 7 bits y uno de parada. Y después viene otro. Y empiezan a venir. Bueno, nuestro símbolo no va a ser cada uno de esos. Este va a ser nuestro T. Y capaz que sea un nivel de tensión determinado y eso me dé una amplitud determinada que cuando pase por mi codificador de digital analógico recién nosotros lo escuchemos como un sonido. Pero esto es una manera general de tratar de medir la información que es intangible. ¿Está? ¿Quieren que veamos un ejemplo? ¿Qué dijo, profe? Es una manera de medir la información
que es intangible, que no la podemos medir, o sea, por la información no la podemos medir, o sea, no tenemos una regla para medir la información, no tenemos una balanza para medir la información. Estamos buscando tratar de generar una teoría que nos permita medir la información. ¿Se escucha bien o no? ¿O por ahí no? Sí, se escucha bien. Por ejemplo, que ustedes tienen del ejemplo anterior, este ejemplo en el cual teníamos cuatro eventos. Hagamos sobre este ejemplo, ¿ven? Este que está acá. Tenemos cuatro eventos. Y se producen a una velocidad de 1000 símbolos por segundo. 1000 símbolos por segundo. O sea, salen 1000 símbolos, no sabemos cuál, porque cada uno tiene su probabilidad de ocurrencia. O sea, de los 1000 símbolos, la probabilidad, ¿cuántos símbolos van a salir los símbolos A? De los 1000, ¿cuántos van a ser A? 500. Van a Bien. ser 250B y 125C y 125D. En un segundo va a haber 500A, 250 y el otro segundo así, porque es su probabilidad de ocurrencia. Ahora, la velocidad de la información de la fuente, como tienen diferentes probabilidades, nosotros tenemos que la velocidad de información es la velocidad del símbolo por la entropía. Es decir, los 1000 símbolos por 1,75 bits por símbolo, que era la entropía cuando no son igualmente probables. Entonces, esto nos va a dar 1750 bits por segundo. Eso es lo que va a entrar de información. Ahora no sabemos qué va a decir. Es una manera general de decir, bueno, ustedes le está entrando 1750 bits por segundo, con esa fuente generando 4 eventos con sus respectivas probabilidades a cierta tasa por segundo. Ahora, si los símbolos son X probables, esto es en el caso de que tenga distinta probabilidad. Si son igualmente probables, ¿qué tendríamos? La velocidad de información sería igual a la velocidad por símbolo por la entropía que es máxima. ¿Y cuánto valdría? Es Bs por el logaritmo en base 2 de la cantidad de n, que en este caso es 4. Esto nos quedaría 1000 por 2. Entonces ahí tenemos 2000 bits por segundo. Acá tenemos una mayor velocidad de información cuando son equiprobables. ¿Van entendiendo hasta ahí? Así también se mide la velocidad de internet, profe, con eso. Claro, bueno, pero la velocidad de Internet ya tenemos que... Sí, así se mide. Es una forma de medir, porque ustedes vamos a medir ahora, vamos a aprender a medir lo que sería la capacidad del canal. Y esa capacidad del canal va a depender del ancho de banda, obviamente, del canal, y ustedes van a saber cuánta información va a poder entrar en su computadora dependiendo del ancho de banda que tiene. O sea, dependiendo de la capacidad de su fibra o dependiendo de la capacidad de la bajada de internet que tienen ustedes. Bueno, ahora vamos a ver este tema que es codificación y acá vamos a terminar, ¿no? Porque el día de hoy, para que no se les llene tanto la cabeza. Codificación de canal. Hemos visto en PCM que nosotros tenemos que codificar de alguna manera. O sea, nuestro canal va a tener un cierto símbolo, o sea, una cierta muestra codificada, que va a estar constituida de impulsos. En PCM, ¿qué hacíamos? Bueno, teníamos 8 impulsos y eso nos daba una sola muestra, o sea, una muestra PCM que va a dar un nivel de amplitud, lo que sea. Ustedes pueden armar un sistema que tenga distinta cantidad de pulsos y distintas cantidades de niveles o amplitudes, no lo sé, yo no les puedo decidir a ustedes cómo van a trabajar. Si van a trabajar en 2SK, en 8QAM, en
16 PSK, capaz que tienen una sola amplitud, distintas fases, no lo sé, eso lo van a decir ustedes. Y eso lo va a decir cualquier sistema. Nosotros tenemos que buscar una forma de medirlo o interpretarlo. Bueno, generalmente, ¿qué hacemos? Sabemos que la velocidad de información de una muestra codificada que dura T. La muestra dura T. Acá hay un mensaje. En este T, acá hay un mensaje. O sea, una muestra del mensaje, ¿verdad? Pero todo eso puede variar porque este también puede ser 1, este puede ser 2, este puede ser 3, este puede ser 0 y así. No sabemos, van a ir cambiando todas las muestras, pero pueden ser los distintos niveles posibles en un tiempo determinado, que va a tener n impulsos de información para constituir una de las muestras. Entonces, la velocidad de información es 1 sobre el tiempo de la muestra, de lo que dura, ver, este tiempo, por el logaritmo en base 2 de n, en el caso de que sean equiprobables. Consideremos ahora que los símbolos son equiprobables. No es que uno tiene más probabilidad que el otro. Ahora consideremos en el caso de ser equiprobable cuando tenemos la entropía máxima y la velocidad de información máxima. Entonces, la información, en realidad, que va a llevar cualquier forma de codificar estos bits va a ser ¿cuál? La información va a ser n, que son los impulsos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poner en este caso, van a ser n igual a 7, por el logaritmo en base 2 de la cantidad de amplitudes que vamos a tener, o niveles. No sé, m niveles. Aquí hay 1, 2 y 3 niveles. Y el 0 consideramos 4 niveles. Entonces el logaritmo en base 2 de 4. Lo que podemos hacer acá, como este n está multiplicando, lo podemos pasar exponencial por la propiedad del logaritmo. Entonces el logaritmo en base 2 de m a la n me va a dar la cantidad de bits de información que lleva ese mensaje, uno solo. Entonces, ahora estamos hablando de un mensaje que tiene n impulsos por m niveles. Entonces estamos hablando de un mensaje que está codificado. Esta es la información de un mensaje codificado. ¿Codificado cómo? En n impulsos por m niveles. Puede tener, no sé, 1, 2, 3, o puede ser 2, 1, 0, o puede ser todos 1, o todos 0, o todos 1 acá, o todos 2. Son m a la n posibles mensajes. Pero la información es logaritmo en base 2 de m a la n. Entonces, acá podemos calcular la velocidad de la información codificada. Pero ahora está codificada ¿en qué? En n impulsos de m niveles. ¿Cómo calculamos esa velocidad de información codificada? Es n por el logaritmo en base 2 de m sobre t. ¿Ven? Es la misma. Esta es la información acá. Y acá está la información. Y esto es la velocidad del símbolo. Y acá nos va a dar también en bits por segundo. Hagamos un ejemplo y terminamos. Por ejemplo, que ustedes tengan una fuente de información. Que tenemos una fuente que emite 256 símbolos. Todos son independientes y equiprobables. Y emite una velocidad de 100 símbolos por segundo. O sea que en un segundo hay 100 símbolos. Todos son equiprobables. Y que se codifican en una secuencia que tenemos n impulsos, ¿verdad? Y m amplitudes. O sea, acá ponemos n impulsos y m amplitudes. Tenemos que determinar la velocidad de la información, en este caso codificada. La velocidad de información, ¿a qué es igual? La velocidad de símbolos son 100 símbolos por segundo. O sea, ponemos acá 100 por el logaritmo en base 2 de la cantidad de símbolos, o sea, de n, de 256.
Eso nos va a dar 800 bits por segundo. 800 bits por segundo, que es la cantidad de información que va. Ahora, nosotros de ahí podemos deducir cuál es n y cuál es m, porque nosotros, ¿qué nos está diciendo? Tenemos 256 símbolos, que lo tenemos que codificar en n impulsos de m niveles de amplitud. Entonces, esto es 256, es igual a m a la n. Y de ahí despejamos. M igual, ¿cuánto tiene que valer? 2. ¿Y n cuánto vale? Para que sea 256. A 16, creo que. 8. O también podemos hacer 256 niveles en 4 y n igual a 4. O sea, ustedes esto pueden lograrlo en n igual a 8, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con dos niveles así. 2. Y ahí están todas las combinaciones para hacer 256. O lo pueden hacer así. Perdón. 1, 2, 3, 4, y acá 1, 2, 3, 4. En toda esa matriz. Hay 256 combinaciones ahí, y acá hay 256 combinaciones. Todas, cada una dura un tiempo t, ¿verdad? Aquí, y este dura un tiempo t. Los dejaba un poco mareados, han entendido, estamos haciendo la introducción de lo que vendría a ser la teoría de la información. Es una manera matemática de tratar de medir algo intangible, algo que existe y no existe, si existe, o sea, la información existe. Es importante para el transmisor como para el receptor. Ustedes, ¿cómo pueden saber que están transmitiendo o recibiendo una cierta tasa de bit, una cierta velocidad, con un cierto error o no? Bueno, vamos a esperar un momento, ya les paso la asistencia. ¿Tienen alguna consulta, duda de la materia, algo? ¿Quieren hablar conmigo? No, profe. Por el momento no. Cualquier cosa, privado o ¿cuándo vamos a rendir el último parcial? Cuando ustedes me digan, no hay problema. Lo que sí diría es... espérenme. Lo que sí no les voy a tomar, vamos a ver, depende de cómo llegamos. Estoy como más... No les quiero tomar muchos temas. Por ahora iría modulación digital y teoría de la información en el último parcial. Capaz que algunas preguntas de la última unidad, pero no sé, ya vamos a ver. Depende de cuándo ustedes deciden la fecha. Si es más cercano ahora, van a ir esos dos temas. Si ya se alejan mucho, van a ir tres temas. Ustedes también lo eligen, lo ven. No sé qué nos queda. Nos queda el lunes, 22 hay clases, y el 25, el 29. Después tenemos el 2, el 6, el 9. Bueno, es una Profe, buena... No, no hay disculpe, clase. el lunes no hay clase, claro. ¿Qué Es feriado. lunes? Ah, feriado. Eh, ¿Puede ser el jueves 2, les parece? Profe, yo digo que sería mejor el 6 porque el 3 tenemos parcial nosotros. El lunes 6. Bueno, sí, puede ser esa fecha. No sé si hay mesas. El lunes 6 o el jueves de esa semana también puede ser. No, hay meses ese día, profe. ¿Hay? Sí, ahí empieza mesa 1. Entonces puede ser el jueves de esa mesa. ¿Qué dicen?
Sería, bueno, entonces ya después me hacen acuerdo ustedes. Sí, la asistencia es información. ¿Pueden probar? ¿Cuál es la asistencia? No escuché muy bien. La palabra información. ¿Funciona o no? Sí, Sí, funciona, profe, profe. sí, funciona. Gracias. Bueno, nos vemos chicos. Buenas noches, que estén bien. Nos vemos.